prender. Ah, ahora está, sí. Bueno, entonces muy, agradezco muchísimo tanto a Eugenia, a todos ustedes, porque tenemos ahí tuvimos algunos encuentros y muy fraternales. Entonces, que me parece todo que está alrededor de Eugenia es muchísimo fraternal, ¿no? Bueno, eh, wow, hay un eco ahí, ¿no? Ajá, no, pues así. Bueno, este, me gustaría pensar un poco este tema desde el tiempo presente, el tema de la memoria, como que no, pero que se hace un eco así muy fuerte, ¿tú ves? Sí, 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 no se graba. Ah, sí, sí, está bien, está bien, está bien. Entonces me gustaría pensar un poco este tema que es trabajadoras domésticas, y yo estoy ubicado ahí en un periodo que es de los años 70, 80, justo en el momento que las huelgas de San Bernardo están se constituyendo como un movimiento que se organizan desde los barrios, entonces desde una perspectiva fragmentaria de la historia. O sea, no todo que voy aquí a pensar con ustedes no tiene como que un marco de la conciencia de clase o algo como que de una vanguardia del pensamiento de izquierda o de la organización de los movimientos desde una perspectiva de intelectuales, lo que sean ahí, lo que se entiende por intelectuales del movimiento de izquierda en San Pablo, pero desde una perspectiva de un proceso histórico, de una experiencia que se arregla comunitariamente, o sea, desde una perspectiva de una experiencia que está por movimientos de carestía, movimientos de barrio, movimientos que se organizan desde la familia, porque este tema de las huelgas como que reorganizaron toda la sociedad en este momento en disputa en contra la dictadura. Entonces todo este tema que estoy pensando ahí está ubicado en este periodo de los años 70, 80 en San Pablo, ¿no? Pero desde ahí rebaso, se dice, rebaso al tema también en Amazonia, podemos platicar algo que Miriam estaba me platicando de una experiencia muy interesante acá con indígenas, frentes misionarias católicas tal vez, ¿no? Y también ahí hay una explotación muy violenta de trabajos domésticos de indígenas en Amazonia. Bueno, entonces pensar este tema desde el presente es pensar cómo que esta experiencia de organización de las trabajadoras domésticas que viene desde el segundo cuartel del siglo XX en Brasil, 1936, es la primera asociación que ahí se organiza en la ciudad de Santos, muy cerca ahí de San Bernardo, donde están las huelgas. Y bueno, sigue hasta este momento de la dictadura con una presencia muy fuerte. Voy a revisar con ustedes acá un video justo en que en 68 tuvimos como que un incremento en la dictadura por el acto institucional número 5. Hasta 78 como que el movimiento se pone como que muy cuidadoso porque las persecuciones son muy violentas, de las muertes, las torturas y todo eso. Y son justo las mujeres, ahí voy a revisar este video con ustedes, justo las mujeres que dentro de sus movimientos por costo de vida, ¿se entiende esto? Costo de vida contra la carestía, que estaban organizadas por la sobrevivencia de la seguridad alimentaria de sus familias, empiezan un movimiento increíble y desde ahí los hombres siguen con ellas. Entonces, justo este video que voy a revisar con ustedes es un video, es un archivo de un archivo histórico donde saqué toda la documentación que hizo esta chiquita investigación. Bueno, y pensar esto, voy a terminar esta cuestión del tiempo presente, porque pensar eso desde el tiempo presente es pensar desde el gobierno Lula, que llega al gobierno con todos esos proyectos que como que no encontraban una escucha desde políticas públicas,
pero cuando llega Lula al gobierno, justo estos miles de proyectos de políticas públicas y derechos sociales encuentran una escucha desde el gobierno. Entonces, esta escucha es desde la invención de la democracia, porque seguro que no es la burguesía que inventó la democracia, tampoco le interesa que la democracia siga. Este tema de la creación e invención de derechos, pero no solo la invención de derechos, pero también la manutención y defensa de esos derechos desde la clase trabajadora. Ahí encuentran una escucha desde el gobierno, proyectos increíbles como que transforman toda la vida del Brasil, como que sacamos 80 millones de personas de la miseria, precisamente 40 millones de la miseria, y otros 40 millones que rebasaron a un nivel de consumo de tener televisión, comer como que 3 refeiciones al día, algo increíble para Brasil, ingresar a la universidad, ¿sí? Entonces salimos de 2 millones de estudiantes y fuimos a 8 millones de estudiantes. Como que 98% de estos estudiantes en la universidad, solamente en la universidad, no me refiero a secundaria, primaria y prepa, algo así, porque ahí son otros tantos millones. 98% de estos estudiantes son negros, hijos de trabajadores que vienen desde esa experiencia. Así que cuando pregunto en una asignatura mía, ¿quién acá es hijo de trabajador?, la pregunta suena como que infantil, como que una pregunta de un burgués, ¿sí? Porque son todos hijos de trabajadores. Así está la universidad hoy. ¿Y qué pasó con la universidad con este ingreso? Se dice ingreso de estudiantes, el nivel se puso arriba, porque las temáticas, justo tu temática de trabajo, este interés por reevaluar las experiencias de comunitarios en chiquitos pueblos de Amazonia, en todas partes, como que es la historia de mi familia, de la agricultura familiar, de resistencias de mocambos, quilombos, toda la cuestión del movimiento por la resistencia de negros contra la violencia racista, ¿no? Entonces todo este tema como que se puso a un nivel arriba, porque justo teníamos, no, yo jamás tuvo, pero tenía la universidad, que siempre fue muy clasista, ¿no? Siempre fue una institución burguesa, porque tenía una perspectiva de que el ingreso de los hijos de los trabajadores bajaría el nivel de las investigaciones. Entonces, desde ahí me ubico, porque justo este tema de la memoria empieza a se hacer presente porque por los ingresos de los estudiantes que son hijos de trabajadoras domésticas. Entonces, desde ahí a un trabajo social de la memoria. Entonces, estoy pensando con ustedes la memoria como una producción social, o sea, no como un rescate de algo que esté almacenado como un contenido, pero pensar que hay una reevaluación de significados, de sentidos de memoria desde la perspectiva política y del tiempo presente. O sea, nosotros entonces no separamos historia de política, ¿sí? Como decía Thompson, como todos de la historiografía social inglesa, y como me parece que muchísimos otros, ¿no? Entonces no nos separamos, porque desde la experiencia, como dice Thompson, desde la experiencia se arregla toda la perspectiva de otras fuentes, de otros sujetos históricos que todavía la historiografía les presentaba como que siendo nada, como que siendo productos. Desde la perspectiva del movimiento obrero también, porque siendo productos de intelectuales. Teníamos ahí un historiadores muy importantes de los años 70, que así nos decían en Brasil. Pero los trabajadores nos engañaron, porque justo cuando tenían todas las posibilidades, ahí en 60, de hacer la revolución, no la hicieron. Entonces, ¿qué es este pensamiento? Que tenían todas las posibilidades de hacer, es un pensamiento determinista, ¿no?
es desde una perspectiva que las condiciones materiales, esta lectura muy determinista, muy reducida de Marx, ¿no? Entonces la historiografía social inglesa, como todos ustedes saben, va justamente Benjamin, toda este rescate de Marx desde el Grundrisse también, ¿no? Porque me parece que todos acostumbran leer mucho el Manifiesto Comunista, que me parece el libro más difícil de Marx, porque es un panfleto, ¿no? No tiene una preocupación de no entrar en trampas desde el determinismo. Entonces, desde el Grundrisse, desde una perspectiva de pensar la experiencia y un proceso histórico que se hace. Hacerse es una expresión que se traduce así de Thompson también, ¿no? Acá en la lengua española, el hacerse de la historia, como que reflexiva, ¿no? Puede ser, porque en Brasil se dice fazer-se, o sea, desde una perspectiva que no hay un mito de un punto de origen. Así que estaba platicando ayer con un amigo donde estoy y él me dijo, pero ¿dónde este movimiento de trabajadoras empieza? ¿Desde dónde empieza? Bueno, de la organización de la experiencia, pero ¿desde dónde empieza? Bueno, desde un proceso, desde una perspectiva de relación, porque para Thompson clase es una relación social, no es una perspectiva de una ideología que desde arriba tú te conectas a esta ideología, pero desde una perspectiva que tú simpatizas o tú tienes una aproximación con una experiencia. Y desde ahí puede ser que se forma una clase. Entonces, por eso Thompson decía que la lucha de clases viene antes de la clase. O sea, la experiencia, sí, porque, o sea, no es una perspectiva doctrinaria. Tú tienes que hacer la revolución. Pues bueno, quiero en una cantina, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva de que esta experiencia justamente es una experiencia de solidaridad. Entonces, lo que pensamos desde los años 70 y 80 en San Bernardo y las huelgas es una perspectiva de solidaridad, de construcción de una experiencia social y comunitaria amorosa. Entonces, lo que dicen mucho las personas, yo voy a ubicarlos, cuál es el archivo con el cual estoy trabajando. Hay una página de internet ahí que ustedes pueden revisar, algo como que 10% ya está digitalizado, la otra parte está en un archivo. Bueno, ya hablo de esto, pero lo que entonces pasa es toda una perspectiva de aproximación personal, así, y también social, ¿no? Entonces hay trabajadores que dicen así, no, para mí fue increíble hablar con quien no pensaba como yo, porque estaba desde la iglesia organizada, y acá pues, el movimiento de la teología de liberación está acá muy fuerte, ¿no? en este momento, en las periferias, en las orillas de la ciudad, justo donde están las huelgas. Ahí tenemos obispos muy importantes en la lucha, muy fuertes por la resistencia, como don Paulo Evaristo Arns, don Luciano Méndez, don Pedro Casodalia, que es conocido de ustedes ahí, también estaba en Brasil. Desde Samuel Ruiz, que estaba aquí en Chiapas, ¿no? Y bueno, acá en Puebla se hizo en 79, justo en este periodo, un cumbre muy importante donde estuvo Leonardo Boff, es su hermano que se llama Claude Orbiz, siempre he olvidado su nombre, que fueron muy importantes en la organización de esta perspectiva desde la iglesia de resistencia, ¿no? Contra las dictaduras en muchas partes. Entonces, tú oyes muchos depoimentos de trabajadores en este momento pensando este sentimiento de ampliación de su subjetividad, de su perspectiva política, desde la experiencia de hablar con quien no piensa como tú.
Entonces, por ahí no estamos ubicados desde una perspectiva teórica, ¿no? O sea, no me interesa que tú ubiques la perspectiva de que yo crea en Dios como una alienación. Sí, bueno, Paulo Freire, que es muy conocido de todos ustedes, era un creyente fervoroso en Dios, ¿no? Y siempre decía eso, no me pasa nada de extraño que yo sea marxista y católico también. Entonces, esta es una perspectiva que como que reorienta todo un movimiento que estaba en la iglesia, y ahí veo una perspectiva diferente de resistencia, ¿no? Y ahí se ponen como que miles de organizaciones como Juventudes Operarias Católicas, Juventudes Universitarias Católicas, y ahí otros tantos movimientos que están en este momento. Bueno, entonces ahora voy para la experiencia que estoy aquí tratando con ustedes. Tuvimos ahí una experiencia pastoral, por eso estoy diciendo del tema de la teología de la liberación, una experiencia pastoral que fue de un centro pastoral verguero, se dice, ahí en São Paulo. Y este centro como que concentra en cursos, en perspectivas de apoyo, de educación y comunicación popular, como que concentra en torno de su experiencia miles de movimientos que están en la ABC paulista, se dice, São Bernardo, Santo André, São Caetano, todas esas ciudades que están por las huelgas de los años 70 y 80, fines del año 70, inicios de años 80, en São Paulo, São Bernardo, son ciudades, y ahí se dice ABC de Santo André. Como la zona conurbana de São Paulo. Sí, exacto, es una conurbación. Entonces, ¿dónde están las grandes industrias? Volkswagen, me parece que acá en Puebla tuvo, sabiendo ahí que es más grande que la de São Paulo, es enorme, ¿no? Pero ahí estaban todas las empresas de automóviles, y también estas de construcciones de elevadores, bueno, todo un parque industrial gigantesco. Entonces, claro, está. Bueno, entonces ustedes podrían pensar así, ahora estoy entendiendo lo que pasa, porque hay ahí toda una zona industrial, desde la perspectiva de la explotación, la conciencia política se arriba, y desde la perspectiva de la conciencia política se hace la revolución o la huelga. No es ese camino que estoy haciendo, porque si la explotación garantizase revolución o resistencia, India sería como que el país más revolucionario del mundo, ¿no? Brasil ahorita con una dictadura estaría en la calle para quitar este criminal que está ahí del gobierno. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que se pasa ahí es una invención democrática. O sea, no fue un resultado como que una consecuencia de una perspectiva industrial. Porque si es una consecuencia, entonces otra vez no somos nada. Los industriales nos explotan, y cuando resistimos también por su acción, o sea, no somos nada. Entonces no estoy pensando desde esta perspectiva histórica, estoy pensando desde la perspectiva de sujetos históricos. Entonces, en torno de este archivo se reunió como que miles de movimientos de teatro, movimientos de Eucaristía por Custo de Vida, movimientos obreros, periódicos, muchísimos periódicos, boletines de barrios, periódicos, como llamamos ahí en la historia de imprensa en Brasil, nanicos, que son periódicos chiquitos que tenían desde una perspectiva de que yo te pongo en la mano. Hola compañera, ¿cómo estás? Acá está nuestro periódico semanal. Vamos a tener una reunión acá atrás de la iglesia. Ah, sí, ¿de qué? No, porque tú sabes, está una huelga ahí, entonces tenemos que platicar porque no tenemos drenaje, estamos luchando por la drenaje. Ah, sí, no sé si puedo. Bueno, si tú puedas, por favor, viene. No, porque no tengo con quién dejar Pedro, mi hijo, porque voy al trabajo. No, deja en mi casa, porque ahorita estamos haciendo que un movimiento de guardería,
sí, de guardería ahí comunitaria. Entonces mi casa va a ser la guardería el sábado para que podamos llegar a la reunión. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué increíble! Entonces voy con Pedro ahí y ahí dejo Pedro. Cuando vuelvo de la reunión, Pedro está como que todo lleno de leche condensado. Que comió frijoles, res, está muy feliz, no quiero ir a casa, mamá. Bueno, ahí se pone como una solidaridad y ahí estoy contando como que miles de otras posibilidades. Se hizo como que fondos de huelgas, otra vez ahorros de huelga, sería como que ahorros de huelga. Así que tú tienes tu sueldo en la Volkswagen, pero tú no tienes hijos. Y yo sí tengo 8 hijos. El sueldo no me alcanza para mi seguridad alimentaria, pero a ti sí alcanza. Entonces, ¿qué haces tú? Tú me das como que 2 kilos de papas, ¿sí? O azúcar, o café, lo que sea. Y ahí se organizó como que un ahorro de huelga, que fue una institución, tenía un número, ahí llamamos CNPJ, que es un número cadastral para que una institución pueda trabajar con plata, con dinero. O sea, no era algo así como que en mi casa, no, como que galpones, se dice, enormes para ahorrar alimentos. Entonces todo lo que puedes pensar, aceite, arroz, todo, frijoles, lo que pueden pensar. Porque cuando llega la huelga, justo las personas no tienen ahorro para seguir en la huelga, como que 41 días. Las personas tienen su salario, su sueldo diario. Entonces tengo acá mi sueldo, acá como. Otra vez y como, otra vez y como. Entonces, desde que la huelga acontece, ya no hay sueldo, o sea, no hay que comer. Entonces este ahorro de huelga fue como que una creación increíble. No sé dónde pasó igualito, pero ahí se hizo y no teníamos antes nadie de vanguardia o de intelectuales para nos enseñar qué hacer. Entonces desde ahí son miles de perspectivas. Tú ves, por ejemplo, el sindicato de metalúrgicos donde estaba Lula tenía un boletín informativo. ¿Boletín se dice? Sí, un boletín informativo. Ellos alcanzaban distribuir 150 miles de boletines en 3 horas. Así, uno a uno. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué bueno que tú no estabas en la cantina ayer. No pudo. Agarra ahí, vamos a atendernos. Así, con una plática, tenían 5,000 personas en este trabajo de distribución del boletín, ¿sí? Tú ves que el más grande jornal de San Pablo hoy no tiene la capacidad de distribuir 150,000 jornales en 2 horas. Entonces, es una perspectiva de comunicación que pone el WhatsApp como que cosa de los dinosaurios, ¿sí? Es una perspectiva de producción de contenido, desde una perspectiva de control de la distribución del contenido, que es lo más importante, y la producción de este contenido. Así estábamos en una reunión, platicábamos acerca de un tema. Entonces, desde ahí se propone hacer el boletín, ¿sí? Y este contenido lo creamos nosotros. O sea, no viene de otra parte, viene de acá, ¿sí? Y desde ahí también tenemos una gráfica con una producción propia para hacer estos boletines. Y también los distribuimos. O sea, desde la producción del contenido hasta que tú lo leas, nosotros tenemos el control del proceso. Esto no tiene nada que ver con WhatsApp, ¿no? O sea, no solo el contenido que está ahí viene de una empresa muy poderosa, como la editoración de este contenido, siquiera sabemos nosotros cómo que se hace. Entonces, este archivo que se llama CPV, Centro Pastoral Verguero, este archivo, otra vez, no era un archivo, era una acción pastoral que tenía todos esos movimientos, teatros, radios, así que las comunicaciones de radio eran transcritas,
¿sí? Y ahí están el archivo de esas transmisiones. Bueno, miles de vídeos. Voy a presentar justo un vídeo que se hizo en este momento. Después esta acción pastoral se clausura porque las huelgas ya no están, es otro momento político, en fin, este centro pastoral, esta acción pastoral, entonces se transforma en un centro de documentación y sigue como que recibiendo documentos de todo país. Yo tuve una organización que lucha por vivienda popular. Bueno, los movimientos de vivienda eran increíbles en este momento. Teníamos justo una acción pastoral por vivienda en este momento y ahí están los archivos de estas experiencias. Bueno, tú estás en Amazonia y ahí dices, hola, yo tengo acá un movimiento por vivienda, está todo en mi casa, en mi recámara, y está una gotera, un agujero ahí que va a poner todo a perder. Entonces me gustaría de donar esa documentación. Sí, entonces por eso se hizo este centro de documentación. Como que fueron muchísimos en Brasil en los años 80, no fue solo esta experiencia. Y ahorita está como que un archivo, o sea, desde la acción pastoral, centro de documentación, y ahorita archivo, porque ya no tiene esta perspectiva de buscar los documentos de otros movimientos. Justo ahorita donó todo como que 80% de su acervo, no su acervo institucional, pero su acervo de movimiento, periódicos, todo, al archivo Edgar Lönnrot, que fue un anarquista muy importante en el principio del siglo XX en Brasil, que presta su nombre al archivo de la Universidad de Campinas, que es seguramente el tercer archivo más importante de la historia del trabajo del mundo, junto con Feltrinelli y Amsterdam. Entonces es una preciosidad. Y ahí ahora este archivo está como que gestionando estos documentos ahí. Bueno, por ahí estoy, ¿sí? Entonces, lo que esta señora trabaja conmigo en São Paulo es un movimiento de vivienda, porque es un movimiento de vivienda para más grandes. Y alcanzamos a hacer un proyecto de vivienda de 246 unidades para, ahí se dice viejos, acá más grandes, ¿no? Es el único de la América Latina. No es tuyo, fue feito como autoadministración. Nosotros gerimos el dinero. Es una, ¿cómo se dice? ¿Sabía cómo era la expresión que ustedes usan acá? No es una locación social, pero acá... ¿De interés social? Sí, es una habitación de interés social, pero no es tuya, es del Estado. Acá, de usufructo vitalicio. Acá se dice usufructo, el movimiento de vivienda acá dice usufructo vitalicio. Si no es tuyo, es del Estado, tú te quedas ahí. Desde los 60 años tú puedes solicitar esta habitación hasta que mueras. Si tu hijo tiene 60 años, sigue ahí, pero si no, viene a otro más grande. Entonces es una ¿cómo se dice en portugués? Una chave loca. ¿Cómo se dice? Sí, hizo algo aquí que no debería haber sido, pero hizo. Entonces, a ver, bueno, voy a bueno, estos son jornales periódicos que están en el archivo. Me tocó el tema de las trabajadoras domésticas, porque justo por todo este tema que llegamos en 2013 a una legislación que garantizó una perspectiva de derechos laborales impensable para las empleadas domésticas, porque se hizo en el gobierno de Dilma, pero desde una lucha histórica, como ya les ubiqué, pero una lucha histórica desde el gobierno del presidente Lula. Y cuando llega es un cambio en la Constitución, porque las trabajadoras domésticas, como acá, no tenían derecho alguno a vacaciones, horas extras, están como que una esclava en las familias
a disposición de lo, hoy tengo una cena con unos amigos, tú te puedes quedar. ¿Cómo está? Ah, sí. ¿El vino ahí? Sí. Ya viene. Bueno, entonces ahorita las trabajadoras domésticas tienen estos derechos. Si tú, sí me quedo hasta las 8, pero esto te cuesta como que 300 reales de horas extras. Entonces a la clase media se puso muchísimo rabiosa, también porque no fue solo de los derechos laborales, pero todo un conjunto de derechos sociales que alcanzó a sus familias. Entonces el ingreso en la universidad, desde las perspectivas de producir, entonces tenías como que transferencias de rentas, créditos bancarios para hacer un proyecto de producción. Entonces yo quiero hacer una peluquería, entonces ya trabajo en una industria y mi peluquería desde las 6 de la tarde o trabajo a la noche, y así son muchísimas experiencias. Trabajo a la noche y mi peluquería está por el día. Entonces el derecho a la producción, entonces ahí pasamos a entender que la pobreza es una cuestión de prohibición a lo derecho de producción. Tú ves, nosotros hicimos la más grande experiencia de bancarización, se dice en portugués, del mundo. Nosotros pusimos 70 millones de personas en el sistema bancario. Así tú dices, no, este es capitalismo, televisión, coche. Dame tu televisión, tu coche y tu tarjeta bancaria por 2 años y después conversamos. ¿Sí? Entonces ahí no queremos el capitalismo. Solo nos gustaba que todos pudieran tener lo que tienes tú y yo. ¿Sí? Entonces 70 millones de personas ingresan en el sistema bancario, y ahí están las empleadas domésticas, y desde esta experiencia se hacen programas de transferencias de presupuesto para proyectos que son los microemprendedores individuales. Entonces la experiencia que esta ley garantiza a las trabajadoras domésticas es una revolución. Hay sobre todo quien ubique el golpe de 2016 en este tema de las trabajadoras domésticas, porque fue tremendo. Tenían pláticas en los noticieros, tú eres la brasileña, tenía pláticas en los noticieros nocturnos en que las personas así, no, pero está muy feo ¿cómo que voy a pagar? Porque vive conmigo, es mi hija. Es como de la familia, si es aquella parte de la familia que no fue a la universidad. Tiene aquella otra parte que viene de sangre, que fue estudiar en Berkeley, en los Estados Unidos, pero aquella se queda para cuidar de sus papás. ¿Sí? Entonces ahí este tema puso la clase media como que con sus dientes afuera y fueron a la calle. Y ahí, como es también un tema misógino, de violencia contra las mujeres, ¿no? Ahí estaba Dilma, como que un perfecto cuadro de violencia, ¿no? Esta mujer, ¿qué quiere hacer esta mujer? Entonces hay quien de la perspectiva del entendimiento de este proceso histórico piensa el golpe de 2016, de 2016 desde esta perspectiva del cambio de la Constitución, que ahí se llamó PEC das Domésticas, una ley de enmienda constitucional que cambió estos derechos. Bueno, desde ahí estoy pensando esta perspectiva de la memoria y del tiempo presente. Ahí me tocó que estaba revisando este tema de periódicos de comunicación popular, o sea, toda una perspectiva de comunicación, textos, imágenes, distribución, creación de contenido que tiene que ver con la experiencia de los barrios, o sea, algo totalmente diferente de que pasa con la gran industria de comunicación. Entonces estaba revisando esta perspectiva de diseños, de temas, de contenidos que ubicaban derechos desde las experiencias. Y bueno, desde ahí llegué al tema de las trabajadoras domésticas, porque tú leías los periódicos. Por eso te digo que estoy
pensando en la memoria desde el tiempo presente. Tú leías los periódicos y ahí estaban. Hubo un cumbre de obreros en la región de Lins, en San Pablo. Estuvieron estudiantes, curas, párrocos, estuvieron domésticas. Cuando estaba la palabra domésticas, tú rebasaba el tema y continuabas, porque ¿quién eran los sujetos históricos? Los estudiantes, los obreros, empleadas domésticas, en fin, puede ser como que la mujer de algún obrero que estaba ahí. Entonces, tú ves, justo desde el tiempo presente, de todas esas conquistas, de todo el facto de que están los estudiantes ahí, que tienen sus experiencias desde este tema, y ahí cambia la perspectiva de interés de la investigación. Entonces así pasó conmigo y empiezo entonces a revisar la presencia de las domésticas en estos boletines. Les traje algo aquí muy, muy sencillo de esta investigación. Aquí es una página de este jornal, La Voz del Pueblo, y está como que informando de un encuentro que tuve en una universidad de trabajadores que fueron a la universidad por un espacio, y de ahí estaban como que 20 empleadas domésticas en Lins, justamente en Lins. Es un boletín de ahí. Bueno, lo que sigue, ahí es un detalle del diseño, porque acá se dice, ¿cómo se llama? Charge, diseño, ¿no? Estos diseñadores de jornales, caricaturistas que hacen temas así como que gozosos, sí. Bueno, empleadas domésticas se reúnen y hablan de sus problemas. Bueno, es un detalle del diseño. Bueno, aquí es una puesta en escena, en escena, sí, que lo hacen las empleadas domésticas. O sea, otra vez, no la perspectiva, se pasó un documento ahí muy importante en este momento, que la cultura no es el derecho del acceso al contenido, pero sí el derecho de hacerlo. O sea, no me interesa que la universidad con sus estudiantes lleguen a la orilla, pero que en la orilla haya proyectos, posibilidades de proyectos de hacer teatro desde ahí con la población, ¿no? Entonces ahí están como que empleadas domésticas haciendo esta función justo con empleadas domésticas, actrices y actores, ¿no? Otra vez la presencia de las crianzas en los encuentros. O sea, ahí yo no voy ahorita a leer el tema, pero tenía como que un contenido que decía así: los niños desde muy pequeños están en el movimiento. Entonces hay una perspectiva de organización que es una perspectiva solidaria y familiar. Entonces los niños también participan. Tú sabes que yo fui a Mixquic en Muertos. Me tocó estar ahí con un amigo que se llama Jaime Reyo. ¿Alguien lo conoce? Jaime Reyo. Sí, que es un luchador por vivienda. Ahorita ganó un premio de derechos humanos muy importante acá. Bueno, estoy con él en la calle y es impresionante. Si no nos alcanza caminar solitos 100 metros. Alguien llega, hola, ¿cómo estás? Entonces es una figura. Fuimos juntos a Mixquic porque ahí hicieron un proyecto de mejoramiento de viviendas y estaban como que agricultores familiares en parcelas de tierras que vienen desde la revolución de 17, como que una reforma agraria, ¿no? Entonces ahí están estos agricultores que hoy hicieron mejoramientos de cultura en su ciudad. Entonces cuando tú llegas a Mixquic, ¿alguien ya fue a Mixquic? No hay un centro de cultura justo a la entrada, al lado, pegado a la iglesia, ahí cerca, ¿no? ¿Conocen? Un centro de cultura increíble, así con un palco profesional. Estaba un chico tocando guitarra en Día de Muertos, con exposiciones, espacios de socialización,
del pueblo y es enorme, increíble, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Los trabajadores, estos que participaron de este proyecto de vivienda, de mejoramiento de vivienda, hicieron este centro de cultura. También hicieron todos los proyectos de irrigación de las parcelas de tierra que tienen, todo con tubos, canales de agua, todas las puentes para pasar al otro lado del río que está ahí, lo hicieron ellos, en una carretera que es propia de ellos, que es enorme, como que 3 kilómetros entre las parcelas. Yo estaba en la mesa con la familia y ahí el chico que tiene como que unos 23, 20 algo, nos dijo así: mi hermana hace arquitectura en una hermana justo ahora terminó, clausuró su licenciatura, y la otra es médico, son trabajadores. Él me dijo así: mi hermana hizo su tesis de licenciatura con un proyecto de universidad para Mixquic, y nosotros ahora vamos a implementar. Entonces, ¿cómo está la red? ¿Está bien? Así como si fuera algo. ¿Tú hiciste cuántas universidades en tu vida? Sí, como si fuera algo así normal. Esta organización que se llama UPRES, que es Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, tiene como que 20,000 viviendas construidas en México, acá en la Ciudad de México y las ciudades conurbadas, como tú dijiste, como que 2 universidades, unos 3 hospitales, cuántos, no sé, puestos de salud, ¿cómo se dice acá? Puntos de salud, desde la perspectiva homeopática, desde del parto solidario humano. Entonces son escuelas, hacen mejoramientos. Estaba en una reunión, acá no hay esta glorieta de insurgentes, no hay ahí una plaza de estacionamiento, justo sobre la glorieta, por encima de la glorieta. Entonces ahí están coches, están haciendo un proyecto para mejorar este espacio, hacer un palco circular de teatro, un escenario circular, como que así, sí, de arena, sí. Y hay plazas para los chavos enamorados, algo así. O sea, es una perspectiva de pensar una ciudad amorosa, ¿no? Bueno, ahí se hizo también en San Bernardo muchísimos de proyectos así. Entonces, hay trabajos importantes desde la antropología que piensan los circos, la experiencia desde las cantinas, porque las cantinas siempre fueron espacios de prejuicios, ¿no? La cantina donde van los borrachos. No, la cantina es un espacio de articulación política y por ahí sigue. Entonces, lo que me impresiona que esta imagen de niños ahí en este encuentro es la perspectiva de organización desde la familia, ¿no? Bueno, acá es un cartel del Congreso y por acá está la perspectiva también de temas, son chavas, ¿no? Y de un Congreso Nacional de Trabajadoras Domésticas. Y sobre todo un respeto y un trabajo muy fuerte por lo derecho a la unión. O sea, tú ves, nosotros si nos comparamos a un trabajador de una industria, ¿no? Tenemos mucho más tiempo. Nuestra perspectiva de organización está toda que arreglada desde instituciones donde nos ponemos, como la universidad. Acá hay que hacer este espacio. Entonces es un tiempo que no hay, ¿sí? Es como que las únicas 2 horas que tienes para dormir, porque el tiempo de un trabajador en los años 70 para dormir era como que 2 o 3 horas a la noche. Entonces así es todavía hoy, ¿no? En muchas partes, o sea, son personas que trabajan muchísimo, tienen como que 2, 3 empleos. Entonces tú ves la experiencia de cansancio es increíble, ¿no? Y mismo desde la experiencia de cansancio que tienen, hacen movimiento. O sea, son chavas, y desde ahí la perspectiva de salud, de guardería, de derechos,
de unión y también la perspectiva de una central única, porque justo en 84 se crea la Central Única de Trabajadores, que fue una experiencia increíble también de organización de muchos movimientos obreros. Bueno, encerro acá hay un diseño, una caricatura de... Ustedes para manumisión no tienen la palabra alforría, ¿no? ¿Qué es? Manumisión es cuando un esclavo ya no es esclavo. ¿Sí? Nosotros tenemos una palabra que es alforría, que es manumisión. Entonces, ustedes saben lo que es un forro de una poltrona. Acá es lo mismo, ¿no? Forro. Este textil que está sobre la poltrona que tú puedes cambiar. Entonces, una funda, sí. Entonces así dice, ¿y las domésticas cómo están? Y la otra madame le contesta, envié las fundas para cambiar los forros. O sea, las dos que están ahí abajo son empleadas domésticas, ¿tú ves? Como que con vestidos que se parecen con onzas, con animales felinos, o sea, como que animales agotadas. ¿Dónde están las empleadas domésticas? Mandé las fundas para cambiar los forros. O sea, ellas aparecen en el diseño como forras, como que tuvieron su manumisión, pero siguen como empleadas domésticas, disculpen, perdón, como esclavas, ¿sí? Entonces este es Enfil, que es muy conocido de todos ahí en Brasil, que Lula dijo que fue el hombre más inteligente que él conoció en toda su vida. Esta charge de Enfil, ¿por qué traje Enfil? Porque Enfil estuvo muy, muy cerquita de todos los movimientos de los años 70, en los jornales, está en todas partes. Sus diseños estaban en otros jornales. Este acá es de Amazonia, un que se llama Varadouro, que es un sendero, que se llama sendero, no Varadouro. Varadouro es una palabra que es sinónimo de sendero para ustedes. Entonces está todo en la internet y es un jornal increíble hecho por los trabajadores de la... ¿Cómo se llama esta pelota que acá se jugaba desde los prehispánicos jugaban? No, sí, pero los prehispánicos... Caucho, sí, de caucho. Entonces los trabajadores del caucho, ¿dónde está Chico Méndez? Entonces Chico Méndez estaba en este momento justo cerquita de este jornal. Este se hace desde el ABC Paulista, va a Jornal de Brasilia y sigue para Amazonia como que replicado, ¿se dice? También. Sí, bueno. Entonces, ahí sería como que algo para después platicarmos. No sé, tú sabes, si me dejan hablar, así no tengo cómo estamos. Algo más de unos minutos. Tenemos más. Bueno, y ahí sería como que más importante que pudiéramos platicar algo, ¿no? Desde sus intereses. Hay muchas experiencias acá que son interesantes también, más do que las mías. Bueno, este es un video. No, menos. O Renato Tapajós es un director que sería muy interesante ustedes revisar acerca de este tema. Tiene como las películas más importantes del periodo. Línea de montaje es una que justo la hizo en el momento de las huelgas y estuvo en el cárcel, fue torturado, bárbaramente torturado, pero casi que destruyen la película. Esta es una otra que se llama La lucha del pueblo, que hizo como que un proyecto de educación popular en salud, ¿sí? O sea, este tema de educación popular, de una perspectiva de comunicación popular que no está como que necesariamente al pendiente de la gran industria de comunicación, o sea, hace su propio proyecto. Entonces este video en particular no se hizo para vender al cine, pero sí para que pudiéramos platicar desde los movimientos de barrio, o sea, fue distribuido así.
Entonces, les presento solo esta familia. Acá son como 3 o 4 minutos de un video de 30 y ustedes pueden ubicarlo en YouTube. Pero les presento a esta familia y la mujer de la familia, que es empleada doméstica y que va a nos presentar cómo que está su organización. Ahí también puede nos ayudar a traducir algo, pero su plática es de una maturidad política increíble. Entonces son aquellos que la burguesía se acostumbra a llamar de analfabetos, ¿sí? Como el presidente Lula, que tiene como que 34 doctor honoris causa, es uno de los mayores, es 34. Me parece que está casi que repasa a Paulo Freire y a Gilberto Freire. Me parece, y si estuviera libre, tendría rebasado, porque logró como que 10 premios, pero no pudo recibir porque está en cárcel. Entonces, que me parece que tenemos que pensar como que un intelectual orgánico. Ustedes saben que Gramsci, cuando piensa el tema del intelectual orgánico, que desde una izquierda muy chiquita, así con pensamientos muy deterministas, piensan que es una perspectiva de vanguardia. Pero Gramsci, cuando pensó en los intelectuales orgánicos del partido, antes de hacerlo definió el partido. Y el partido es una experiencia social, o sea, no es una perspectiva de una asociación de compañeros que piensan lo mismo, más una perspectiva de experiencia social. Entonces, bueno, a ver lo que pasa. Son 3 minutos, si sufrimos será solamente por 3 minutos. ¿Cómo está el sonido? ¿Les alcanza ahí? Porque acá, a ver si me oye, se me escucha él, porque el sonido no está muy... ¿Podrías quizás poner el micrófono en la... Sí. ¿Dónde lo pongo? Meu nome é Osvaldo, nasci numa cidade pequena no interior da Bahia. Mi nombre es Osvaldo, nací en una ciudad pequeña de la Bahía. São Paulo, trabalhar numa fábrica, na companhia Cervejaria Brahma. Vení a São Paulo para trabajar en una fábrica, la cervejaría Brahma, la cerveza, ¿no? Da Cervejaria Brahma, me transferi para uma metalúrgica. Nesta metalúrgica eu entrei de sócio sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Desde ahí fui a una metalúrgica y desde ahí estoy en el sindicato de metalúrgicos. Continuei a minha atuação no sindicato, participei da chapa. Seguí con mi participación en el sindicato, me proponí yo mismo como candidato en una corrida electoral en el sindicato. Contra o pelego Joaquim. Son todas perspectivas de construcción de una institución que no está ahí como que una semilla que se planta, hay que crear, ¿no? Participei das eleições de 75, trabalhando já pela Vilares. Participé de la corrida electoral de 75 en el sindicato y ya trabajando en Vilares, una empresa muy grande. Bom, eu fui despedido da Vilares em 78 por participar da greve. E agora eu participo. Bueno, tuvo mi despida de Vilares por estar en la huelga de 78. ¿Y ahora qué hago yo? Participo do movimento contra a carestia, participo da Sociedade de Amigos do Bairro. Ahora estoy por los movimientos de carestía, la Sociedad de Amigos de Barrio, con mi esposa, esta que sigue ahí. E a minha esposa também participa. La mi esposa también participa. Oye, es que casi no se escucha, no se puede poner... ¿no? Pero no sé... Igual lo entendemos. Sí. O sea, salvo tú, Cristina. Pero tú sabes, los micrófonos están abajo de la computadora. Sí. Son 3 minutos de sufrimiento. Verina, participa do movimento contra a carestia. Olha, eu fiz parte do movimento da carestia porque
Na época, sim, Oswaldo ganhava muito pouco, né? E era Bueno, yo estoy en el movimiento de la Eucaristía porque a la época los sueldos eran muy chiquitos. sufoco, assim, fazendo continha para comprar isso, comprar aquilo. O dinheiro não dava nem para comer. Tendría que hacernos economía para comprar eso o aquello, el dinero no alcanzaba una seguridad alimentaria. Né? E as crianças estavam sempre por falta das coisas. Eu tinha que trabalhar para ajudar e trabalhar com 3 Los niños sentían siempre falta de todo, en fin, trabajamos y no alcanzábamos la filhos seguridad. pequenos. É uma loucura, né? Es una locura. Então a gente batalhou bastante. Eu trabalhei muito no movimento para a Eucaristia. Entonces nosotros trabajamos bastante, yo luché mucho por el movimiento de la Eucaristía. Ahora está en la plaza de Sé, donde está la iglesia, en el centro de San Pablo, y está acá el movimiento por la Eucaristía. Y ahí ustedes ven que no son solo mujeres, pero la gran mayoría son mujeres. Y ahí hay una plática de un hombre que va a decir por qué está ahí. De rua em rua, de casa em casa, fui na feira livre, fazer abaixo-assinada, fui para a cidade, conversei muito. Entonces, desde el movimiento de Eucaristía, ella sigue hablando. Desde el movimiento de la Eucaristía fui a la ciudad, fui a los otros movimientos, conocí muchísimas gentes, o sea que me transbordé, me rebasé hasta una perspectiva política que no pensaba tener. Muito cartões de casa. Acá están los carteles de los nombres de barrios de la ciudad. O sea, acá estamos, de Jardín Elena, Jardín Ángela, acá estamos. Mas a gente viu que é uma necessidade assim, de todo mundo, né? Que custo de vida, assim, caristia abrange todo mundo está passando necessidade, né? O sea, este no es un problema solamente nuestro, todos están con necesidades, ¿no? Entonces, desde ahí alcanzamos un diálogo muy amplio en la sociedad que pasa a entender lo que estamos pasando, no es solito nuestro problema. Quem ganha salário mínimo aí está passando fome porque não tem condição de comer. ¿Quién gana el mínimo sueldo? Acá se dice mínimo también, no alcanza a comer. Com salário mínimo. Eu saí na rua em 68, né? Depois a gente ficou 10 anos aí meio barrado. E 70... Nosotros estábamos en la calle desde el 68, pero con el acto institucional número 5, ahí nos vararon, nos quitaron la posibilidad de lucha por 10 años, ¿no? Así estamos, está todo muy... Y tú ves la sensibilidad, la tranquilidad y la generosidad de la plática, ¿sí? Una plática amorosa, ¿no? No es así, tienes que... Eso es otra cosa, ¿no? Olha, muita gente foi para a rua, 12.000 pessoas estavam na Praça da Sé. Mucha gente fue a las calles, 2.000 personas estaban en la iglesia de Sé ahí en este momento, con los, ahora va a hablar, con los caballos ahí, con toda la policía y la persecución. Apesar de ter cavalo, cachorro, e estava todo mundo lá gritando abaixo da cara. Con miedo estábamos todos lá. E muito firme, né? Sem medo, com bastante coragem. Entonces él está con un cartel que se llama San Miguel Paulista, ¿no? Y todos están aplaudiendo, así, ¿no? Bueno, porque todos saben la dificultad en este momento de hacer la lucha política. Si todavía hoy hay, ¿no? En Brasil, entonces ahorita hay como que un miedo generalizado. Tú te imaginas ahí que te pueden matar por nada, ¿no? Lula justo ahí 2 años después va a la cárcel por primera vez y su mamá muere justo cuando y ahí está le permiten salir al velorio de su mamá, por y una ahora hora, no, claro. por una hora. Y ahorita no pudo. Y ahora no pudo. Ajá. Hoje, nessa Assembleia do Movimento do Custo de Vida, Hoy, dice este señor, hoy en la Asamblea del Movimiento de Custo de Vida, não podíamos deixar de dar o nosso apoio a esse no podríamos dejar de dar nuestro apoyo movimento, porque foram as nossas donas de a casa este movimiento, porque fueron las dueñas de casa, nuestras mujeres, que lo hicieron. Sí, ahí está. que iniciaram ele. E E iniciaron. essas donas de casa, com toda a sua coragem,
fueron las dueñas de casa con toda su coraje, com todo o seu esforço, con todo su fez esfuerzo, com que nós, operário, povo trabalhador em geral, também tomássemos atitude e comparecesse hoje. Entonces ya estaba en tiempo que también nosotros, trabajadores obreros, tomásemos una actitud y vinísemos acá hoy para apoyarlos. De qualquer maneira, nesse ato das entregas das assinaturas. En este acto de las asignaturas por el proyecto en contra de la carestía. Bueno, entonces así son miles de posibilidades de acercarse de este tema, pero lo que quería un poco para encerrar esta plática es decir que estamos pensando ahí desde las fuentes, o sea, la temática está ahí desde la perspectiva de la experiencia que estas fuentes nos permiten pensar. Entonces no estoy pensando desde una perspectiva de género, o sea, claro que estoy pensando desde una perspectiva de género, pero no desde una perspectiva de una conciencia de los derechos que pudiera se arreglar o desarrollar desde la teoría, pero sí desde la experiencia. Entonces, ya no sé, voy a recordar ahora mis anotaciones. No estoy pero sí, son muchísimas anotaciones que en el momento de nuestra práctica quizás pueda hablar de los chicos que están acá. Bueno, acá estoy y me quedo por ahí. ¿Te parece interesante? Platicamos algo, ¿no? Para que no se sea muy agotante. Y muchas gracias por la generosidad con esta terrible capacidad de no hablar español. Pero estoy siendo muy sucia. Pero muy bien. Sí. A la próxima me traen unos que hablan así. Bueno, entonces, gracias por todo. Mira lo que te quería preguntar. Y bueno, mientras aprovecho para agradecer a Nelson, ¿no?, por la interesante plática, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que discutir, ¿no?, que pensar. Yo me quedaba pensando un poco en la cuestión de las fuentes, ¿no? ¿Y qué te permiten, ¿no?, ver esas fuentes, ¿no? Dices que... mira, llegó el micrófono. Ahora, si quieres les damos la palabra y ahora... Bueno. ¿Se oye? No. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Sí. ¿Ya? Bueno, yo quería preguntarte primero, estudiaste español, ¿cómo es que hoy has estado en México? Porque yo estoy haciendo una investigación, yo soy antropóloga física, y estoy haciendo una investigación de la menopausia desde el enfoque antropológico, y lo estoy haciendo en México y en Sao Paulo. Estuve 2 veces en Sao Paulo y precisamente donde yo estoy haciendo la investigación es en la Unión de Mujeres, de la Unión de Mujeres de San Pablo, justamente con Ameliña, sí, con Ameliña. Y entonces, Amelia Teles, exacto. Entonces, yo estoy como recuperando, ahorita que decía Eugenia la cuestión de las fuentes, yo estoy recuperando esta parte para sustentar en mi trabajo la cuestión esta que un poco nos hablaste de los movimientos, pero yo lo que he estado recogiendo es este movimiento, sobre todo de las creches, donde de ahí surgieron la unión de mujeres, ¿no? Un poco. Pero lo primero que quiero... Los movimientos de guardería. Con Don Luciano Méndez, ¿no? Sí, también. Pero lo primero que me llama la atención es, hablas muy bien español, ¿lo estudiaste o ya habías estado en México? No, estudié como que a 25 años atrás. Mira, pues es que lo hablas muy bien. Es que lo hablas bien, ¿eh? Lo hablas bastante bien. Y yo vine interesada pues por el tema que estoy trabajando, y ahí justamente en esta investigación, en mi trabajo de campo, lo que yo encontré, digamos que de las 50 cuestionarios y
12 entrevistas. Las mujeres que yo entrevisté eran domésticas. Entonces, cuando yo me mandaron la invitación, dije, bueno, tengo que venir a oírlo. Primero porque necesito, bueno, después podría platicar contigo ya cuando terminemos. ¿Pero tienes menopausa? Mi tema es menopausia, sí, desde el enfoque antropológico. Es decir, recuperar, o sea, yo estoy trabajando el tema de la experiencia de la menopausia. Ese es mi tema, la experiencia de la menopausia. Y entonces, con un enfoque antropológico, una perspectiva antropofísica, esta perspectiva que puede encontrar la interacción de lo biológico y de lo social, o de lo biopsicosocial. Entonces, bueno, yo estaba interesada precisamente porque en esta unión en que yo estoy trabajando, de hecho yo regreso en enero de nuevo a San Pablo, y me interesaba conocer y hemos hecho contacto a través de esa unión con compañeras de la periferia, como ustedes le llaman, y ahí estoy trabajando, y ahí voy a terminar parte de la investigación con las mujeres de la periferia. Tú sabes que yo no tengo nada de menopausa. Mi esposa, cuando se pone rabiosa conmigo, dice que yo estoy en la antropausa. Puede pasar con los hombres también. Pasa, no puede, pasa. Pero hay yo no estoy así para decir referencias de todo esto de Brasil, porque sería muy, muy aburrido, ¿no? Pero hay un trabajo de una profesora de la Universidad del Pará, del campus Cametá, que se llama Celeste Benedito Pinto. Ella hizo un trabajo en historia oral con parteras, sí, y desde ahí pensando desde una perspectiva histórica, desde historia oral, pero pensando cómo que este tema de la biología se transforma desde una perspectiva comunitaria histórica. O sea, que ellas con todo su trabajo comunitario alcanzaban que las mujeres pudieran tener sus bebés en parto normal, en no cesariana, que es una perspectiva industrial en hospitales, todo ese tema. Entonces, ¿cómo pensar la perspectiva de la historia como que una producción social de relación y de sentido que alcance una posibilidad de confianza, fiducia, ¿cómo se llama? Confianza, para que tú puedas tener tu bebé en parto normal. Entonces, porque quien es mujer, me parece que ha tenido un hijo, sabe que todo el momento que se hace ahí en el hospital puede ser tremendo, ¿no? Muy fuerte, muy violento. Entonces estas parteras dicen, no, conozco a esta niña desde chiquita, y ahí estábamos platicando, o sea que no es una perspectiva técnica, pero sí una perspectiva de relación, como que de 20 años. Y ahí cuando llega el momento del parto, tú ya me conoces 20 años. Entonces, tu bebé está con ¿cómo se llama? El hilo, cordón umbilical, que ellas dicen que alcanzan como que sacar el bebé de 3 vueltas de cordón umbilical con masajes. Sin forceps, porque... Sí. Porque aquí con la ginecología se usan pinzas. Uh-huh. Bueno, es lo que tenía para técnica. Y bueno, tú sabes que Benedita Celeste Pinto, Celeste con C, Las Mujeres de la Floresta se llama. Está la editora Pacu Editorial, Pacu con K, Pacu Editorial de la Universidad Federal do Pará. Bueno, y tú sabes que Margarete Jago, que es una historiadora del Unicamp, hizo un trabajo con Amelinha Teles que se llama Contar a sí mismo, contarse es hablar de sí mismo, sí, contarse, así se llama. Sí, esto seguro que está ahí circulando por todas partes. Ajá. Que es un trabajo de historia oral, que entrevistó muchas mujeres, y Amelinha Teles está ahí. Muchas gracias. ¿Qué decías tú? También así. Un poco por las fuentes, ¿no? O sea, me preguntaba también si estás haciendo entrevistas, como retomar la memoria desde la historia oral, ¿no? Hablar con la gente, su experiencia. No, porque el
el tema principia con la perspectiva de la comunicación popular. Entonces me interesaba ver cómo que se hizo ahí, pero como estoy en el movimiento de vivienda, todos que están en el movimiento es un movimiento de más grandes, todos estaban ahí. Entonces no estoy haciendo precisamente el trabajo de historia oral, pero como que ubico perspectivas de interpretación desde el convivio con estas personas. Pero sería muy interesante, ¿no? Porque todavía están vivas. Ajá. Sí. Bueno, no, a mí lo que me parece muy interesante es que el ámbito doméstico normalmente no es politizado, ¿no? O sea, mientras otros sectores tienen en el espacio de trabajo como un lugar donde sí se pueden generar colectividades, con las trabajadoras domésticas es justamente el contrario, es cada una en una familia aislada y con varios discursos, como lo que tú decías, de que eres parte de la familia, que tratan de desaparecer una relación laboral de bastante explotación que está. Entonces, es interesante que justo, y más bien te pregunto, ¿no? Me parece que en este momento las trabajadoras domésticas se organizaron como sujetas, pero las demandas, las pautas eran más por el tema de carestía que demandas laborales propiamente dichas, ¿no? Te pregunto, por un lado, no, sí, creo que básicamente eso, como pensar esa cosa, ¿no? De como una politización. Hay una politización de un ámbito que normalmente sí, no debería... Sí, te entiendo, porque estas imágenes tenían textos ahí. Y hay un texto, por ejemplo, que está en una de estas imágenes, que bueno, que dice, nosotras domésticas tenemos que nos organizar de Guarujá, que es una playa que está ahí cerquita de San Pablo, porque todos vienen acá porque es una playa linda y todo eso, pero nosotras somos explotadas. Entonces este tema laboral ahí está, pensaba desde la perspectiva de la organización, pero el tema laboral está en todas partes, porque somos explotadas, tendremos, por ejemplo, tú tienes que limpiar la ropa de la familia con quien trabajas y de todos los hijos de esta familia ampliada, ¿no? Entonces, así que estás para todo. Incluso una de ellas dicen, tenemos que limpiar los coches, los perros, a los fines de semana los patrones nos llevan a la casa de los hijos para limpiar la casa de los hijos. Entonces, es un nivel de explotación increíble, ¿no? Porque te paga una familia y tú trabajas para 5 familias. Entonces, ahí están esos temas, están en el contenido de las noticias. Claro, y porque también se generan varias como subredes, por ejemplo, una amiga que trabaja con trabajadoras domésticas en São Paulo también decía que normalmente la mujer que va a trabajar en la casa de una familia en el centro, suele pagar a alguien que cuide a su vez a sus hijos, entonces es como una red muy compleja. Muy compleja. Y que mezcla muchos ámbitos con sentimientos de una manera muy evidente. Sí, tú sabes que Lula, cuando su mamá iba a trabajar, él lo ponía en un agujero, él lo tapaba con tierra, con comida ahí cerca, para salir 2-3 horas, para que nada le pasase de mal. Entonces, salir desde esta perspectiva, esto estaba en Pernambuco, en el nordeste del país, en otro momento, ¿no? Pero salir desde esta perspectiva a una organización social y solidaria, que tú cuides de mi hijo, es una perspectiva histórica muy ampliada, ¿no? Sí. Y sobre todo de la hambre, porque tenía una solidaridad muy fuerte de no tener que comer. Entonces dicen así, nuestras compañeras nos ayudan cuando no tenemos que comer. Ahí está por todos los documentos. Bueno, me pareció muy interesante este recorrido que nos hiciste. Yo conozco muy poco de la historia de Brasil. Sin embargo, me gustaría pedirte que abundaras un poco sobre este concepto del que hablaste de derecho de producción. La pobreza como una prohibición a ese derecho de producción, ¿no? Digamos un poco más en términos económicos, ¿no? Sí.
Y me llama la atención porque, bueno, como tú sabes, actualmente toda proporción guardada, México ha transitado hacia un gobierno que se asume como de izquierda y que está haciendo esto que le llaman transferencia de recursos o de presupuestos a través de una serie de programas sociales que, bueno, más allá de las críticas que han recibido, efectivamente podrían, dependiendo de cómo se manejen, tener un impacto a mediano plazo en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, mirar las experiencias de otros países latinoamericanos para ver cómo estos programas se han gestionado, sí. Me parece a mí que hay una cosa que atraviesa los proyectos exitosos de transferencia de recursos en otros países, ha sido no solo el otorgamiento por parte del Estado, sino la participación activa de la población en mover estos recursos, ¿no? En hacer algo con ellos, justo esto que dices de derecho de producción. Entonces, sí. Tú sabes que estaba en una reunión del gobierno con esta Lenia Batres, que es un apellido ahí muy fuerte en la política, ¿no? Batres, de senadores, diputados, todos, ¿no? Sí, que senador, ¿no? Sí. Su hermana está en el gobierno con una secretaría de gobierno de vivienda, algo así por ahí. Estaban en una reunión y platicando justo de la experiencia de São Paulo, y ahí te voy a contestar tu pregunta desde esta experiencia de México ahí, desde la perspectiva de zonas especiales de interés social, porque lo que está pasando en México, desde ahí voy por mis ejemplos en Brasil, pero que ustedes tienen impuestos prediales terribles en los proyectos de interés social. Así que hago yo un proyecto de interés social en Roma, y ahí hay una plusvalía del barrio, de la colonia, y el impuesto predial, estoy yo con una planta de 50 metros cuadrados y pago el mismo que una constructora muy, muy moderna de la burguesía hizo una otra planta de 50 metros cuadrados, y estoy pagando lo mismo. Nosotros tenemos un proyecto que, ¿dónde están los proyectos de interés social? Hay también toda una producción social de la vivienda. O sea, que tú sabes que la vivienda tú compras, pero sigue siendo tuya si tú puedes pagar los impuestos, ¿no? Si no, te quitan. A algún momento pasa un proceso judicial que te quitan. Entonces, si tú tienes ahí un proyecto que es de usufructo vitalicio, que tú no es tuyo y tú no lo pagas, tú vives gratis ahí, y ya no tienes que pagar un alquiler, ¿sí? Ahora voy a Brasil. Este tema de la producción, del derecho a la producción, está en Marx. Es muy fuerte la cuestión porque Marx piensa la producción con distribución y la circulación de las mercaderías, ¿no? Esto no se separa, está como que no se dicotomiza, como se dice, está todo aquí junto. Entonces, desde la perspectiva del acceso, del derecho al acceso a los medios sociales de producción, por ejemplo, el agua, la tierra, todo el tiempo, ¿no? O sea, a todo lo que necesitamos para vivir. Bueno, el programa Mi Casa Mi Vida en Brasil logró construir 2.4 millones de viviendas. Ustedes en Peña Neto construyeron 100.000 viviendas. 100.000 viviendas. En este primer momento del gobierno Obrador ya construyeron como 100.000 viviendas, y hay un proyecto de construcción de 100.000 viviendas al año. Me parece que no van a alcanzar, porque todo esto está por desapropiaciones de edificios en la región céntrica que no hay dueño, pero cuando tú empiezas el proceso judicial, como que 20 dueños de ahí llegan, ¿no? Entonces, tú imaginas lo que son 2.4 millones de vivienda. Entonces fue todo una perspectiva de un proyecto muy ampliado, ¿no? Entonces ahí tienes tu vivienda, ya no tienes que pagar un alquiler porque pagas justo las tasas, que son las tasas de sales de 1.000, como que 8.000 pesos para 200 pesos. Y no pagas impuestos prediales. Tienes una transferencia de renta, que es el programa de Bolsa Familia, que se llama Bolsa Familia, que de ahí te garantiza como que 80 hasta 1.200 reales, que son como que 5.000 pesos. Tienes un proyecto que es de farmacia popular,
O sea que todas las principales medicinas de diabetes, todo eso que todos tenemos en la vejez, todavía no pagas, es gratis. O sea, los más grandes como que tienen un presupuesto para medicina de como que 3,000 pesos, ya tienes otros 3,000 pesos en tu billetera. O sea, todo esto te oportuniza tener como que una renta ampliada, porque ya no gastas, ¿sí? Entonces todo el tema de la educación pública, que tu hijo ahora tiene 6 millones de otras plazas en la universidad, maestrías, doctorados, hicimos 18 universidades, 157 nuevos campi y 476 institutos universitarios. Entonces fue una revolución. Entonces tú sacas a alguien de la clase trabajadora y tú pones a un rango de consumo de clase media, ¿sí? Como que en 1 año, 2 años, una transformación muy fuerte, un cambio muy fuerte en un periodo muy corto. Entonces, desde ahí te sobra algo, ¿no? Y tienes una ley que es de microemprendedor individual, MEI. Este fue un proyecto de economía solidaria también. Ahí el proyecto de economía solidaria fue muy fuerte. ¿Tú eres economista? No. Bueno, ahí este microemprendedor individual, tú podrías abrir una empresa sin costo y podrías emplear 2 personas que podrían ser de su familia. O sea, tus 2 hijos para que pudieran jubilarse ahí como que 30 años después. Entonces tú empiezas a formalizar todo un derecho. Entonces tú vas al Banco del Brasil y tienes ahí un presupuesto para la agricultura familiar, por ejemplo, de 20,000 pesos al año, sin intereses. Y ahí tú dices, no, pero ¿qué hago yo con 20,000 pesos? Muchísimo, haces muchísimo. Acá en México no haces nada, pero en un pueblito en el interior de la Amazonia tú puedes comprar una parcela de tierra y ya no es esclavo. Así que todos esos programas sacaron de la esclavitud 25,000 trabajadores en Brasil, ¿sí? Para que tú tengas una idea de lo que fue la revolución en la universidad, en metros cuadrados, en área construida, se dice, nosotros construimos una Bélgica, solo en las universidades, ¿sí? Una Bélgica. Los números son impresionantes. El derecho a la energía eléctrica, un derecho a la producción. Te doy un ejemplo. Nosotros hicimos cables de energía eléctrica en las casas, proyectos de placas solares, una cantidad de 40 vueltas al planeta Tierra. Y ahí los distribuimos en familias de trabajadores con tarifa social. O sea que tú no pagas las mismas tasas de energía, pagas como que 20 reales, 80 pesos. ¿Sí? Y ahí te doy un ejemplo muy preciso que yo viví. Yo estaba en Amazonia en un buque y ahí estaba un señor en un chiquito barco se dice, con un pez enorme, de ese que se llama pirarucú, que tiene como que 3 metros. Estaba en su barco y le pregunté, ¿cuánto vale el pez? ¿Sabes qué él me dijo? Así como que a 15 años atrás, ¿cuánto me quieres dar? ¿Cuánto me quieres dar? No, pero hay que tener un precio. Ese es el tema de Marx, ¿no? Cómo se hacen los precios, ¿no? No, pero es cuánto quieres dar. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer con este pez. Tengo que venderlo, porque en un día está podrido, ¿sí? Y ahí llega la energía eléctrica. Tú preguntas a este mismo señor hoy, ¿cuánto está el pez? No está a la venta. Voy para mi casa, voy a trabajar este pez en chiquitos pedazos, voy a poner en copor, se dice acá, con plástico, congelado, y voy a venderlo en el mercado central de Manaus. Así que cada chiquito de este pez voy a venderlo por 120, 200 pesos en el mercado. ¿Tú ves? Ahí hay un derecho a participar de esta desgracia que es la formación histórica del precio, pero tienes que participar. ¿Sí? No es posible que solo los bancos tengan el poder de hacer el precio, y sobre todo el precio del dinero desde la perspectiva de los intereses bancarios, ¿no? Entonces, este es derecho a la producción. Tú quitas a este señor de una situación de miseria y lo pone en una perspectiva de productor.
de agrícola. Y desde esta perspectiva se puede regularizar, va en el banco, quita un presupuesto, amplía, compra como que otros freezers, geladeras, freezers, otros para trabajar, y ahí empieza como que creadores de peces, ¿sí? Entonces es todo, tú vas hoy por el río Amazonas, el río Negro, y está así como que carteles como que por 2000 kilómetros, proyecto Luz para Todos, proyecto Luz para Todos, en toda Amazonia. Y estoy te diciendo de Amazonia, pero también teníamos un problema muy fuerte de falta de energía en São Paulo, ¿sí? Si tú sales de la Avenida Paulista, como que en M. Boimirim, que es un barrio que está a 18 o 19 kilómetros, ya no hay señal de internet. Entonces es una ilusión que la pobreza está solo en Nordeste, en Norte, no, está justo ahí. Tú sabes que hay programas médicos. Nosotros ponimos un médico en cada ciudad, 1 o 2 de todo Brasil. Son como que 5.000 municipios, ¿sí? Uno médico. Estos médicos vinieron de Cuba, de otras partes de España, y ahí puedes decir cómo funcionaba este programa. Pero desde esta perspectiva, tú también tienes una atención familiar de un médico. Entonces, algo te sobra, ¿sí? De tu renta desde esta perspectiva. Entonces, en fin, son miles de... Sí. Miriam, ¿tú quieres decir algo? Que me dijiste muchísimo acá, sería lindo. Sí, ahí. Mira, yo tengo, bueno, más que nada, yo hice mi trabajo de campo en Chiapas. Ahí es donde me platicaron muchas mujeres que trabajan en casa, pero ahí Chiapas sabemos que es una población de extremada pobreza, y pues ya me empezaron a decir, Miriam, no sé qué vamos a hacer, tenemos muchas necesidades, en donde trabajamos nos pagan 80 pesos la hora, trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y si dejamos el día, 80 pesos. ¿La hora? No. Sí, y dijeron, es que si no cumplimos esa hora, si salimos 2 horas antes, nos reducen en la paga. ¿Qué podemos hacer? Yo me quedé así, ay, no sé, me quedé en shock porque dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por eso era mi duda, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque, y también tuve 4 entrevistados. Entrevisté a los niños. Bueno, no entrevisté, se involucraron los niños. Dibujaron, plasmaron en un dibujo sus sentimientos, cómo se sienten ellos al momento que sus mamás trabajan. Bueno, entrevisté a las señoras trabajadoras, entrevisté a los maestros que emplean a las personas, y entrevisté a las mujeres y abuelos, qué es lo que ellos piensan. Y ya fue que entonces dijeron de que no, que el trabajo doméstico se ha visto natural, y ellas lo ven un trabajo natural, que como es una obligación y un deber que nosotros debemos de hacer. Y por eso al mismo tiempo ellas se quejaron diciendo, es que no podemos aguantar de que 80 pesos al día y más nos descuentan. Eso era mi duda. ¿Qué se puede hacer en esta ocasión? Nosotros estábamos platicando acá antes que ustedes llegaron por el tema de la naturalización, esta cosa de que hace tu abuela, tu mamá, yo soy empleada doméstica, ¿no? Ahorita tu abuela fue, tu mamá fue y tú soy médico. Claro. Entonces fue como que una revolución muy, muy, muy fuerte. Y estaba platicando con Miriam que estaba en uno de esos exámenes de tesis ahí. Estaba platicando acerca de ese tema, pero cuando salen los candidatos y los invitados para hacernos los arreglos de la nota, ¿no? Ahí estamos platicando y justo un profesor que trabaja ahí en la Universidad de Amazonas, su mamá fue trabajadora doméstica. O sea que tú tienes no solo la perspectiva de ser médico, pero médico maestro, médico doctor y médico profesor de la universidad o historiador, lo que sea. Entonces es no solo que llegó a la universidad,
pero llegó la maestría, el doctorado y se concursó, no se dice concursar acá, ¿cómo se dice? Sí, es un examen para entrar como servidor público de la universidad, que es otro rango, ¿no? Muy difícil, que envuelve producción, artículos, todo esto. Entonces es muy fuerte en 10 años. Sí, como que un giro. Tengo un amigo que ahorita trabaja en la Universidad de Pernambuco y estaba ahí en la biblioteca leyendo. Y llegó una señora, una servidora pública de la biblioteca y le dice así: oh, mil disculpas, perdón, tú no puedes seguir acá porque los empleados de la construcción del edificio que está al lado no pueden estar acá adentro. Y él dijo a ella: oh, perdón, digo yo, porque yo soy profesor, pero no te quites mala por eso. No, perdón, no, profesor, no es por eso que estoy diciendo. Yo sé que no parezco como un profesor. Sí, parezco el trabajador de la industria, porque mi papá está ahí trabajando con estas construcciones civiles. Entonces, el tema de la naturalización, ahorita me parece que repasamos, ¿sí? Entonces, todo este golpe que está en Brasil tiene como que una dificultad muy grande de seguir, porque no vamos a volver, ¿sí? Bueno, otra cosa que me dice Miriam es este tema que está acá en el texto que escribí por este tema, que es el tema de la participación de monjas y de la Iglesia Católica en muchas partes de Amazonia en la migración de estas trabajadoras como esclavas en la ciudad. O sea, que quitan de su comunidad una chava para trabajar para una familia. Y ahí son 3.000 kilómetros y ahí se queda como que secuestrada, porque no tiene plata para salir, no tiene dinero para volver a su comunidad, porque son como que 10.000 pesos. Es más caro viajar desde Manaus a una ciudad interior do que Manaus hasta México, ¿sí? Porque como que 3 veces más caro. Entonces ahí estás. Entonces son muchas personas que nos reportan este tema de secuestro en comunidades indígenas. Entonces el tema del trabajo doméstico también por las mujeres indígenas es un tema muy serio. Yo acabé aquí pensando este tema también, pero son muchas cosas, ¿no? También. No, solo comentarte que me parece que hay este lado de naturalización en términos de que es un oficio que hizo tu abuela, después hace tu mamá, después hace tú, pero también hay un tema de cómo naturalizamos el trabajo de cuidado, ¿no? O sea, las mujeres usualmente lo hacemos gratuitamente en las casas, y es parte de nuestros valores naturales, ¿no? Es dado, está hecho, es dado por la naturaleza. Y yo creo que eso explica que sean tan mal pagados también, porque usualmente lo hacemos gratis. Y si es un trabajo que teóricamente no es un trabajo trascendental, no es un trabajo que necesita, supuestamente, ¿no?, que necesita formación, y principalmente si es un trabajo que no cuenta con prestigio social, si es un trabajo que la gente solo se da cuenta de que no está hecho cuando no está hecho, que no es trabajo, ¿no? Y en ese marco, les cuento de una experiencia estadounidense, pero yo creo que puede ser interesante que en los años 70 y 80 se armó una campaña por un salario del trabajo doméstico, no solo el que se hace afuera del ámbito de la familia, que eso es muy loco también, ¿no? El trabajo doméstico es pagado cuando no está hecho en la familia. Y es muy interesante. Después te paso, hay textos de Silvia Federici, por ejemplo, que son muy interesantes porque meten toda la discusión de qué es el trabajo productivo y qué es el trabajo reproductivo. Y claro, que la verdad que es muy interesante. Y quizás como, no sé, grupos para hablar de estos temas, ¿no? Sería una forma como de politizar la experiencia no prepolítica, que parece ser la que se da en espacios íntimos, o la que se da en espacios de la familia, como que politizarla. Yo creo que también siempre es una forma de organizar algo, ¿no? O Josefina, y para ti también estaba pensando ahora con esta plática de Tami, que hay una autora que es increíble, brasileña, que se llama Elizabeth Souza Lobo,
que escribió un texto que se llama La clase obrera, la clase operaria, tiene dos sexos. ¿Sí? ¿Tú conoces esto? Es increíble. Sí, sí. Y es interesante porque ahí piensa desde una perspectiva de la experiencia del trabajo o del movimiento obrero que no se puede dicotomizar producción y reproducción. O sea, desde la perspectiva de la producción de la vida, ¿no? Que está en la ideología alemana también de Marx, desde la primera página. Bueno, pero tú no. Sí, también. Sí. Pero tú hablaste de algo muy importante, que hay que platicar algo, que es el trabajo doméstico en empresas. Entonces, ¿qué hacían siempre? ¿Qué hacen seguidamente esos escritorios, oficinas monumentales, así de 50 pisos, que tienen como que 1000 trabajadoras ahí, día y noche, 24 horas, como este BB, Banco Vizcaya, este edificio? Sí. Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos, con una empresa, contratan miles de trabajadoras domésticas. Al fin de un contrato, el último sueldo mensual, el último, no pagan y despiden todos. Entonces se quedan como que 1000 veces este sueldo. Pero no son solo los sueldos, pero las rescisiones contractuales. Porque tú, cuando despides a alguien sin justa causa, ¿cómo se dice acá? Sí, tú tienes que pagar por eso, ¿no? Como que 40% de todo el contrato tienes que pagar. Entonces estamos hablando de 10 millones de dólares en un contrato. ¿Qué hacen las empresas? No pagan el último sueldo y no pagan nada. Y justo van a los noticieros nocturnos y dicen así: no pagamos porque no son confiables. Nosotros pagamos y ellas mismas así nos meten en procesos laborales. O sea, es una mentira, claro. Entonces, ¿van a pagar cuándo? Tú ves, ¿cuándo esto te pasa? ¿Alguien ya fue despido acá, no? Y yo sí. Es tremendo, ¿no? Ustedes nunca fueron despidos, no tienen nada. Sí. Es una cosa horrible. Es horrible. Tú llegas en casa así, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? No es así, tú tienes que te poner como un hombre, no puedes llorar, no puedes tampoco matar el que te despide, pero es muy fuerte, ¿no? Bueno, me tocó esta experiencia sin ser pobre. Me imagino que con la pobreza y la miseria es muy peor, ¿no? No sé cómo sería esto, pero tenía un ahorro y me reubiqué desde esta perspectiva, ¿no? Pero entonces, seguro que de estas miles de trabajadoras, como que 30% van a la justicia laboral por sus derechos. Las otras se quedan como que depresión, y ahí tú tienes que ver cómo es ventajoso para las empresas, ¿no? ¿Cuál fue el primer momento del golpe de 2016? El primer momento fue la reforma trabajista que se hizo. O sea, destruyeron todos los derechos laborales en Brasil. Todos. Ahorita tú puedes tercerizar, se dice acá también, incluso las actividades fines. Y teníamos como que 3 aspectos que si encuentro yo en tu contrato, que es de un contrato de esclavitud, te puedo poner en cárcel. Ahorita son como que 25. Es como que, porque la esclavitud moderna, contemporánea, es diferente, ¿no? Sí, no, ahora solo si la policía va en tu hacienda y te pega, ¿cómo se dice? Te fotografa con un esclavo, con una esposa, así en el pie, como en el siglo XVIII. Así, esto sí es esclavitud moderna. Entonces ya nadie, como que teníamos un cadastro de 2000 hacienderos que estaban justo entrando en el cárcel por este tema y volvieron todos en libertad y ya no hay problema más de trabajo esclavo. Entonces, ahorita tú sabes que hay jueces, son muy interesantes de la justicia laboralista, que están diciendo que la justicia laboralista va a acabar en Brasil. No va a tener, porque todo se vuelve por conciliaciones. Yo estaba platicando con Eugenia que tengo un proyecto en la universidad de procesos laborales en juntas conciliatorias de empleados e empleadores.
en la dictadura. O sea, el tema de que te ponen en una mesa y el negociado vale más que el que está legislado en la justicia. O sea, si tú tienes una legislación, pero nosotros decidimos que todo bien, no hay problema ser trabajador esclavo, tú me pagas ahí 300, 400 pesos y ahí estoy contento y firmo contigo que tú no es una hacendera que tiene trabajadores esclavos. Entonces, el negociado se pone más importante que el legislado, porque así fue la dictadura, ¿sí? Y así es, porque tú estás en una mesa que tienes tú ahí como hacendera y dos cabrones ahí con arma, te esperando al lado de fuera, en una ciudad interior de la Amazonia. Entonces, estos acuerdos son como que forzados, ¿no? Hechos a la fuerza. Entonces, ahorita volvemos a este tema. Bueno, que está en la presidencia dijo al momento de la corrida electoral que fue contra la enmienda constitucional de las trabajadoras domésticas, esta legislación que los garantizó derechos laborales, porque pasaba por su cabeza que si esta medida fuera adoptada, las mujeres serían despidas, ¿sí? Porque si no puedo pagar todos sus derechos, entonces despido. Y es una mentira, porque se regularizó, justo ahí se hizo. Entonces, bueno, ahí tenemos un presidente que está en contra de las trabajadoras domésticas, ¿no? Bueno, encuentra todo, incluso a César no le gusta, ¿sabías? No, se oye acerca de su trabajo, te manda a la cárcel. Todos nosotros, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Nelson por toda su charla y por venir a contarnos también de su trabajo y de lo que está pasando en Brasil. Y gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Bueno, sigo ahí hasta 3 de diciembre. ¿Hasta el 3 de diciembre? Hasta 3 de diciembre, sí. Sí. Para la cantina, sobre todo. Sí, eso. Sí, vamos a ir. ¿Cómo viste, no? Sí, soy testigo. No hice el curso de Bailetel, pero No, tenías más tiempo, sin ningún problema.